«Serás la madre de mis hijas», le dijo el apache a la mujer que no tenía un techo ni un alma que la defendiera. Ella, humillada y perdida, creyó que era otra condena del destino. Pero en los brazos de aquel hombre temido por todos, descubrió que el amor verdadero a veces nace justo donde la esperanza muere. México, 1874. El sol caía sobre Sonora como una maldición. El viento del norte traía consigo el olor del polvo y la desesperanza. Y los cactus, erguidos como guardianes del desierto, parecían testigos silenciosos de un tiempo injusto. En medio de aquella vastedad seca, una mujer caminaba con paso firme, aunque el alma le pesara más que el cuerpo. Se llamaba Ana Beltrán, tenía 30 años y llevaba 5 de viudez. Su rostro aún conservaba la belleza serena de quien ha amado con verdad, pero en sus ojos se notaba la resignación de quien ha aprendido a callar su dolor para poder sobrevivir. La vida no había sido amable con ella. Cuando su esposo Julián murió de una fiebre repentina, Ana heredó una pequeña granja que ambos habían levantado con esfuerzo, con manos llenas de tierra y esperanza. Durante años cuidó aquel pedazo de mundo con amor. Las vacas, las flores del huerto, el pozo que su esposo cavó al amanecer de su último día. Todo tenía su olor, su sombra, su recuerdo. Pero el mundo de los poderosos no tolera a las mujeres solas. Y don Hilario Montalvo, el hacendado más temido de la región, puso sus ojos en esa tierra. Dijo que tenía papeles que lo acreditaban como dueño, aunque Ana sabía que eran falsos. Intentó defenderse, pero los hombres de la ley eran amigos de su enemigo, y en los tribunales de aquel tiempo, la verdad pesaba menos que el dinero. Una mañana, al despuntar el alba, Ana escuchó el galope de caballos frente a su casa. Salió con el corazón en la garganta y vio a los capataces de don Hilario derribar la cerca con cadenas. «Esta tierra ya no te pertenece», le dijeron. «Tienes hasta el anochecer para marcharte». Ella apretó los puños, mirando cómo los hombres arrancaban las flores que había sembrado su esposo, cómo el polvo cubría la tumba que guardaba su nombre. No lloró, no suplicó. Solo cerró la puerta de su casa por última vez y se quedó unos segundos en silencio, acariciando la madera como si fuera la piel de un recuerdo. Luego tomó un pañuelo, un rosario, una muda de ropa y un retrato amarillento de su esposo, y caminó sin rumbo hacia el horizonte. Durante horas, el sol le quemó la piel y la fe. Caminó por caminos que parecían no tener fin, con los labios partidos y el alma deshecha. A ratos creía escuchar la voz de Julián entre el viento, recordándole que no se rindiera. «La tierra siempre reconoce a los justos», le decía él cuando aún soñaban juntos. Pero la tierra que la rodeaba ahora estaba seca, árida, cruel. Ana cayó de rodillas al borde de un arroyo seco y por primera vez en años dejó que las lágrimas corrieran sin miedo. No lloraba por la granja, ni por el dinero, ni por la injusticia. Lloraba por haber perdido la última parte del mundo que le recordaba al amor. El cielo, teñido de fuego al atardecer, parecía mirarla con compasión. Un grupo de cuervos cruzó el aire con un graznido áspero, y Ana sintió que el silencio pesaba demasiado. En la distancia, creyó ver movimiento. Una silueta, alta, inmóvil, observándola desde una colina. No supo si era un hombre o un espejismo, pero el instinto le erizó la piel. Siguió caminando, tambaleante, hasta que el cuerpo no le respondió. Cayó junto a una roca con el rosario entre los dedos y antes de cerrar los ojos, susurró el nombre de su difunto esposo. El viento cambió. Desde la colina, el hombre que la observaba bajó lentamente. Su andar era firme, su cuerpo, una sombra contra el crepúsculo. El cuero de su vestimenta brillaba con la última luz del día y su melena negra caía sobre sus hombros como una promesa de fuerza y misterio. Era Cuta, el apache del que todos hablaban en voz baja, el guerrero del norte que los hacendados temían y las madres nombraban para hacer callar a los hijos rebeldes. Pero ese día, Cuta no venía como enemigo ni como mito. Se detuvo frente al cuerpo de la mujer y la miró con un gesto que no era de miedo ni de deseo, sino de reconocimiento, como si el destino hubiera cruzado dos soledades
en el lugar más improbable de la tierra. El silencio los envolvía. El sol desaparecía detrás de las montañas y solo quedaba el rumor del viento y el pulso débil de Ana. Kouta se arrodilló. Con una mano áspera, tocó su frente y murmuró algo en su lengua ancestral, una oración corta, una súplica al espíritu de la vida. Luego la levantó con cuidado, como quien carga un alma y no un cuerpo. Esa noche, bajo un cielo donde cada estrella parecía un testigo, un guerrero sin fe llevó en brazos a una viuda sin esperanza. Ninguno de los dos lo sabía, pero ese momento marcaría el comienzo de un amor que nacería del polvo, se alimentaría del dolor y acabaría iluminando hasta el rincón más oscuro del desierto. El año del despojo había comenzado y con él también el año en que Ana Beltrán volvería a creer en la vida. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Así nos ayudas a seguir contando historias que celebran el amor verdadero y la fuerza de las mujeres. Y si tú también crees en los romances que tocan el alma, escribe en los comentarios la palabra madre. Cuando Ana despertó, no recordaba en qué mundo estaba. El aire olía a humo de leña y a tierra mojada, y el sonido de un río cercano acariciaba el silencio como una canción antigua. Abrió los ojos lentamente y vio un techo de ramas entrelazadas, una luz temblorosa filtrándose entre los huecos y un cuenco de barro junto a su mano. Intentó incorporarse, pero el cuerpo no respondió. Entonces, una voz grave y tranquila rompió el silencio. «No te muevas todavía». Ana giró la cabeza. Frente a ella, de pie, estaba el hombre que la había encontrado, Kouta. Sus ojos eran de un color imposible de describir, mezcla de tierra y fuego, como si dentro de ellos ardiera algo antiguo y contenido. Su rostro estaba cubierto por cicatrices finas, no de vanidad, sino de historia. Cada una contaba una batalla, una pérdida, una promesa rota. Era un hombre que imponía respeto sin pronunciar palabra. Su torso, desnudo bajo un manto de cuero, mostraba la fortaleza de quien ha vivido al borde del mundo. Pero más allá de su fuerza, lo que estremeció a Ana fue su calma. Kouta le acercó un cuenco con agua. «Bebe». Ella lo miró temerosa, pero bebió. El agua le supo a vida. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil. «En mis tierras. Te encontré junto al arroyo. Pensé que estabas muerta». «Quizás lo estaba», murmuró ella sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Él no respondió. Se limitó a observarla, como si las palabras no fueran necesarias. Ana bajó la mirada, avergonzada de su propia fragilidad. Había aprendido que mostrar debilidad en aquel mundo era una invitación al desprecio. Pero ese hombre no la miraba con lástima. La miraba con algo que ella no reconocía, una especie de respeto silencioso, una atención serena que no buscaba nada a cambio. Afuera, el viento del desierto soplaba entre las piedras. En el fondo se escuchaba la risa lejana de dos niñas. Ana levantó la cabeza. «¿Tienes hijas?». Kouta asintió con un leve movimiento. «Itzel y Marai, 7 y 5 años». «¿Y su madre?». El silencio se volvió espeso. Kouta clavó la mirada en el fuego que ardía entre ellos y por un momento sus ojos se volvieron un abismo. «Muerta», respondió con voz baja. No hubo más palabras. Ana entendió que no debía preguntar más. Durante días, Kouta la dejó descansar. Le llevó hierbas para curar sus heridas y trozos de pan de maíz. Apenas hablaba, pero su silencio era una presencia firme, no una distancia. A veces, cuando el sol caía, Ana lo observaba desde la choza. Lo veía enseñar a sus hijas a trenzar cuerdas o a montar un pequeño caballo. Itzel, la mayor, tenía el mismo fuego en los ojos que su padre, y Marai, la pequeña, la dulzura callada de quien aún no conoce la maldad del mundo. Ana comenzó a sentir algo extraño, una mezcla de gratitud, admiración y miedo. No entendía por qué aquel hombre, al que todos llamaban salvaje, había salvado su vida sin pedir nada. Una tarde, cuando logró ponerse de pie, salió al exterior. El cielo estaba teñido de rojo y violeta. El aire olía a mezquite y a libertad. Las niñas jugaban junto al río, y al verla,
corrieron hacia ella con curiosidad. ¿Eres un ángel?, preguntó Marai, con una sonrisa que desarmó su tristeza. Ana rió suavemente. No, pequeña, solo soy una mujer cansada. Papá te trajo. Papá dice que el desierto te devolvió porque aún tienes algo que hacer aquí. Las palabras de la niña quedaron flotando en el aire como un presagio. Kuta apareció detrás de ellas, con la mirada fija en Ana. Te recuperarás pronto, dijo, y cuando puedas, decidirás si quieres quedarte o seguir tu camino. Ana lo observó. Había en su tono una libertad que pocas veces había escuchado en un hombre. No la trataba como propiedad, ni como carga, sino como igual. ¿Y si decido quedarme?, preguntó con un temblor en la voz. Entonces, trabajarás conmigo y cuidarás de las niñas. ¿Y si no lo hago? Entonces el viento te llevará lejos y no volveré a verte. La forma en que lo dijo no fue amenaza, sino destino. Esa noche, Ana no durmió. Escuchaba las risas de las niñas y el crepitar del fuego. Pensó en su granja, en lo que había perdido, y en la mirada de aquel hombre que no pedía nada y, sin embargo, lo ofrecía todo. Protección, compañía, un lugar donde comenzar de nuevo. Cuando el amanecer tiñó de oro las montañas, salió de la choza y lo encontró preparando los caballos. «Kuta», dijo ella pronunciando su nombre por primera vez. Él se volvió. «Quiero quedarme», susurró. El guerrero asintió lentamente. «Entonces, Ana Beltrán, el desierto ya no te verá como forastera». Fue la primera vez que ella sonrió en mucho tiempo. Aquel día, comenzó a trabajar junto a las niñas, aprendiendo a moler maíz, a encender el fuego con piedras, a hilar con fibras del maguey. Las manos que habían cultivado un huerto ahora tejían esperanza. Kuta la observaba desde la distancia, en silencio, como quien contempla una flor que brota en medio del polvo. Él no lo sabía todavía, pero la mujer que había encontrado medio muerta junto al arroyo no solo cuidaría a sus hijas, cuidaría también de su alma, de ese corazón endurecido por la guerra y la pérdida. Y sin que ninguno de los dos lo entendiera, el destino ya había comenzado a escribir su unión, con el fuego invisible del amor que aún no se confiesa, pero ya arde. Habían pasado ya varias lunas desde que Ana llegó a las tierras de Kuta. La vida entre los apaches seguía un ritmo distinto, marcado no por relojes ni campanas, sino por el sol y el canto de los animales. Cada amanecer traía un silencio nuevo, un comienzo limpio. Y aunque Ana seguía sintiéndose extranjera, empezaba a comprender que tal vez aquel silencio era la forma más pura de paz que había conocido en años. Las niñas la adoraban. Itzel la seguía a todas partes, curiosa por aprender sus costumbres de mujer blanca, cómo cosía los botones, cómo trenzaba el cabello o cómo encendía una vela para rezar al anochecer. Marai, en cambio, era más tímida, pero cuando Ana la abrazaba, cerraba los ojos como si hubiera encontrado un lugar seguro donde quedarse. El corazón de Ana, que había estado dormido desde la muerte de su esposo, comenzó a despertar con esas pequeñas manos que la buscaban sin miedo. Kuta observaba todo en silencio, desde lejos, desde el borde de la hoguera o desde la sombra de un árbol. La miraba mientras tejía, mientras reía con las niñas, mientras cantaba canciones que nadie en la tribu había escuchado antes. Al principio lo hacía por cautela, por gratitud, pero con el paso de los días algo empezó a cambiar dentro de él. No era deseo, era algo más hondo, una calma que no había sentido en años. Una tarde, mientras el sol se hundía entre las colinas y el cielo se llenaba de tonos ámbar, Kuta regresó con un venado sobre los hombros. Ana estaba junto al río, lavando las ropas de las niñas. ¿Siempre trabajas tanto?, le preguntó él, dejando el peso en el suelo. Si no trabajo, pienso, y cuando pienso me duele, respondió ella sin alzar la vista. Kuta asintió. Sabía lo que significaban esas palabras. También él trabajaba para no recordar. Pasaron unos segundos de silencio. El viento jugó con el cabello de Ana, y una hebra cayó sobre su mejilla. Kuta, sin pensar, extendió la mano y la apartó con suavidad. Ella se quedó inmóvil. Fue un gesto pequeño,
casi invisible, pero en ese toque se cruzaron dos almas que llevaban demasiado tiempo esperando ser vistas. «No debes temerme», dijo él. «No te temo», respondió ella con voz baja. «Pero no entiendo por qué me ayudaste. Porque estabas viva y porque mis hijas necesitan a alguien como tú». Ana lo miró, sorprendida. «¿Como yo? ¿Una mujer que perdió todo?» «Una mujer que no se rinde», corrigió él. Esa noche, mientras las niñas dormían, el fuego iluminaba los rostros de ambos. Kouta estaba sentado frente a ella. Su mirada era profunda, firme, pero había en ella un brillo distinto, casi vulnerable. «Mis hijas no conocen el amor de una madre», dijo él. «Desde que murió su madre, solo han tenido mi voz, mis manos, mi torpeza. Yo sé luchar, sé cazar, sé sobrevivir. Pero no sé hacer que una niña deje de llorar». Ana lo escuchaba en silencio. «No busco una esposa», continuó él. «No busco una mujer para mí, busco una madre para ellas». Ella sintió un temblor recorrerle el cuerpo. «¿Por qué me dices eso?» Kouta se inclinó hacia adelante, con la serenidad de quien está diciendo algo sagrado. «Porque cuando te vi supe que los dioses no te pusieron en mi camino por casualidad. Serás la madre de mis hijas». Ana bajó la mirada. Su corazón latía con fuerza. «Kouta, yo no sé si puedo. No soy de este mundo. No soy de tu sangre». Él negó suavemente con la cabeza. «La sangre no cría a los hijos. El amor sí». Sus palabras la atravesaron como una flecha silenciosa. Ana no respondió. Solo observó el fuego, mientras las lágrimas, sin permiso, le mojaban las mejillas. Durante los días siguientes intentó convencerse de que no debía quedarse, que aquello era una locura, que el mundo la señalaría, que él era un guerrero, un hombre peligroso, un apache del que todos huían. Pero cada vez que veía a Itzel sonreír o sentía los brazos pequeños de Marai rodeando su cuello, una parte de ella se quedaba más profundamente. Una tarde, mientras enseñaba a las niñas a bordar una manta, escuchó el paso de Kouta detrás. Él se acercó despacio, se arrodilló junto a ellas y dijo con voz firme: «Desde hoy vivirás con nosotras como parte de la familia, no como sirvienta, no como huésped, como madre». Las niñas corrieron a abrazarla. Ana sintió que el pecho se le llenaba de algo cálido, poderoso, imposible de contener. «¿Y si no logro quererlas como si fueran mías?», susurró. Kouta le sostuvo la mirada y respondió: «Entonces bastará con que las cuides. El amor llegará solo». Esa noche, Ana encendió una vela junto al río. Miró el reflejo tembloroso de la llama sobre el agua y habló en voz baja, como si le hablara a su difunto esposo. «No sé si estoy traicionando tu recuerdo o cumpliendo la promesa de seguir viva». El viento sopló con suavidad y la llama no se apagó. Kouta la observaba desde la distancia. Había visto muchas batallas, muchos incendios, muchas muertes, pero nunca había visto a una mujer que encendiera la esperanza en medio de la oscuridad. Esa noche, comprendió que su propuesta no era un acto de necesidad, sino de destino. Y así, en el corazón del desierto, nació un pacto sin juramento ni testigo. Una viuda sin hogar sería el refugio de dos niñas huérfanas, y un guerrero endurecido por el fuego encontraría en los ojos de una mujer rota la promesa de una vida que aún podía ser hermosa. Kouta no lo dijo en voz alta, pero lo pensó mientras miraba el amanecer. A veces, el amor no llega como un relámpago, sino como una llama que arde despacio, hasta que todo lo perdido vuelve a tener sentido. El amanecer llegó como una bendición sobre aquel rincón escondido del desierto. El aire olía a leña encendida, a maíz tostado y a promesa. Desde aquel día en que Kouta pronunció las palabras que cambiarían su destino, Ana Beltrán ya no fue una extraña en aquellas tierras. Su lugar no era más el de la viuda despojada que vagaba sin rumbo, sino el de una mujer que había encontrado un sentido, una razón para respirar. El primer día que las niñas la llamaron mamá, algo en su interior se quebró dulcemente. No era una palabra impuesta ni fingida. Brotó del corazón de Itzel, que se abrazó a su cintura después de tropezar y rasparse la rodilla.
No llores, hija, dijo Ana sin pensarlo. Y la pequeña, con la voz temblorosa, respondió: No lloro, mamá. Desde entonces, la vida cambió. Ana empezó a construir con sus propias manos lo que llamó la casa de barro y esperanza. Una choza sencilla, con paredes hechas de tierra húmeda y paja, pero llena de luz. Cada mañana amasaba el barro con las niñas, mientras Kuta cortaba leña o cazaba en las colinas. Cuando el sol caía, los cuatro se reunían junto al fuego, compartiendo tortillas y risas. Por primera vez Ana escuchaba su propio corazón latir sin miedo. Aprendió las palabras de la lengua apache, aunque su acento provocaba la risa de las niñas. Ellas le enseñaban a hilar fibras de maguey, a reconocer las huellas de los animales, a mirar el cielo y saber si llovería. Ana, a cambio, les enseñaba canciones viejas, esas que su madre le cantaba cuando era niña en la hacienda de su infancia. Canciones en las que hablaban las flores, en las que el viento llevaba mensajes de amor, en las que la esperanza no moría aunque todo se perdiera. Kuta observaba en silencio. Cada vez que escuchaba esas canciones, una parte de su corazón, endurecido por los años de guerra y soledad, se ablandaba sin remedio. A veces, cuando Ana no lo veía, él se quedaba despierto hasta tarde solo para escuchar su voz. No entendía todas las palabras, pero entendía la emoción, y eso bastaba. Un día, mientras Ana barría la entrada, Kuta se acercó con un manojo de flores silvestres. «Son del valle», dijo él, con torpeza. «Dicen que traen buena suerte a los hogares nuevos». Ana lo miró sorprendida. Nunca antes un hombre le había regalado flores sin motivo. Las tomó entre sus manos, las olió y sintió que su corazón se encendía con una dulzura antigua, casi olvidada. «Gracias», susurró, «no por las flores, sino por darme un hogar». Kuta no respondió, pero sus ojos por un instante tuvieron la claridad del amanecer. Los días se sucedieron como estaciones pequeñas de felicidad. Ana horneaba pan con maíz y miel, y el aroma llenaba todo el aire. Las niñas jugaban a trenzarle el cabello y adornarlo con plumas, mientras ella les contaba historias sobre el mar que nunca habían visto. Kuta reparaba la cerca, tallaba figuras de madera para las pequeñas, y a veces, al caer la tarde, se sentaba a su lado sin decir nada, como si bastara estar cerca para entenderlo todo. Pero no todos veían con buenos ojos aquel milagro doméstico. Entre algunos hombres de la tribu corrían murmullos. Decían que Kuta había traído una mujer blanca para debilitar su espíritu, que la viuda lo había embrujado, que su presencia traería desgracia. Ana lo sabía, lo sentía en las miradas. A veces, mientras caminaba al río, las mujeres apartaban la vista o fingían no verla, pero ella no respondió con orgullo ni rencor. Respondió con trabajo, con ternura, con constancia, porque sabía que la única manera de ser aceptada no era exigirlo, sino ganárselo. Una noche, mientras molía maíz, Itzel le preguntó: «Mamá, ¿por qué algunas mujeres no te hablan?» Ana la miró con dulzura y respondió: «Porque aún no entienden que el corazón no tiene color, hija». Kuta, que escuchaba desde la puerta, levantó la vista hacia el cielo. Su pecho se llenó de orgullo. Esa misma noche, cuando las niñas ya dormían, él se acercó a Ana. El fuego dibujaba sombras sobre sus rostros. «No tienes que quedarte si algún día sientes que no perteneces aquí», dijo él con voz baja. Ana lo miró sorprendida. «¿Y a dónde iría, Kuta?» Él tardó en responder: «Donde tu alma te diga. Pero si decides quedarte, no serás mi prisionera, serás mi igual». Ana lo observó en silencio. Nunca un hombre le había hablado así, ni su difunto esposo, ni nadie. Sintió que aquel instante quedaría grabado para siempre, porque era la primera vez en toda su vida que alguien le ofrecía amor sin cadenas. Durante mucho tiempo ninguno habló, solo el sonido del viento colándose entre las ramas. Y luego lentamente, Kuta extendió la mano. Ella dudó, y después la tomó. Fue un gesto sencillo, pero lleno de todo lo que las palabras no podían decir. A partir de entonces, cada amanecer parecía distinto. Ana ya no temía al silencio ni al futuro. Había encontrado en aquel hombre y en esas niñas
Un motivo para sonreír sin sentirse culpable. La casa de barro se llenó de risas, de voces, de olor a pan y a vida. Y aunque el mundo de afuera seguía juzgando, el pequeño universo que habían construido era invencible, porque estaba hecho de lo más difícil de destruir, amor nacido de la adversidad. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban sobre el desierto, Ana se recostó junto a la ventana de barro y murmuró una oración. No pedía riquezas ni venganza, solo pedía una cosa: que esta paz dure, aunque sea un poco más. Porque en el fondo sabía que la felicidad en la vida de una mujer no siempre llega vestida de lujo ni de promesas eternas. A veces llega así, en forma de una choza de barro, unas manos pequeñas abrazando sus rodillas y un hombre silencioso que, sin hablar de amor, lo demuestra con cada gesto. El viento del norte cambió, dejó de ser un susurro y se volvió un rugido. El aire traía consigo el olor del peligro, aunque nadie en la aldea lo dijo en voz alta. Ana lo sintió primero, como una premonición. Esa mañana, mientras amasaba pan junto a las niñas, su corazón se apretó sin motivo aparente. La masa se le pegaba a los dedos, el fuego del horno tardaba en encender, y el canto de los pájaros se interrumpió de pronto, como si el cielo contuviera el aliento. A lo lejos el horizonte temblaba. Kouta lo había presentido días antes. Había visto rastros de caballos extraños cerca del río, huellas que no pertenecían a su gente, pero no dijo nada. No quería preocuparlas. Sin embargo, el pasado siempre encuentra su camino, y ese día, el pasado tenía nombre y rostro: Don Hilario Montalvo, el hacendado que le había arrebatado todo a Ana Beltrán. Después de meses de silencio, el hombre no había olvidado su humillación. Le dolía más la desobediencia de una mujer que su propia codicia. Verla viva, cuidando a las hijas de un apache, era algo que no podía tolerar. Si no pudo ser mía, no será de nadie, dijo al reunir a sus capataces. Caballos ensillados, armas listas, corazones llenos de odio. Aquella tarde, Ana estaba junto al río lavando ropa con Itzel y Maray. El agua corría tibia y el sol, al caer, pintaba reflejos dorados sobre la superficie. Las niñas reían, chapoteando, lanzando gotas que parecían pequeñas estrellas. Ana cerró los ojos por un instante, queriendo grabar ese sonido en su alma, el sonido de la paz. Pero entonces los perros comenzaron a ladrar. Primero uno, luego varios. El eco de cascos retumbó entre las piedras. Ana se incorporó bruscamente. A lo lejos, una nube de polvo se levantaba. Los caballos venían a toda velocidad. El instinto le gritó lo que su mente aún no quería aceptar. Venían por ella. «¡Niñas!», gritó con voz temblorosa. «¡Corred a casa! ¡Buscad a su padre!». Itzel la miró, asustada. «¿Qué pasa, mamá?». «Nada, solo haced lo que os digo. Ahora». Las pequeñas echaron a correr colina arriba y Ana se quedó sola junto al río. Podía huir también, pero no lo hizo. No había huido cuando le quitaron su tierra, ni cuando la vida la arrojó al desierto. No lo haría ahora. Apretó los puños, se cubrió el cabello con un velo y esperó. Los hombres llegaron en tropel, levantando polvo y risas burlonas. Al frente venía don Hilario, su sombrero negro, su rostro enrojecido por el sol y el odio. «Así que aquí te escondías, viuda», dijo bajando del caballo, «en brazos de un salvaje». Ana no respondió. «Creí que la tierra te había tragado, pero veo que el demonio te guarda». «No tengo nada que decirte», susurró ella. «Oh, sí tienes», respondió él acercándose. «Ese apache te robó igual que me robaste mi orgullo». La tomó del brazo con fuerza. Ana intentó soltarse, pero él la empujó hacia el suelo. «Eres mía, Ana Beltrán», gruñó. «Siempre lo fuiste». En ese momento, una sombra apareció detrás de él. Una presencia silenciosa, firme, como el filo del amanecer. Kouta. Nadie lo escuchó llegar, pero su mirada lo dijo todo. No había espacio para la duda. Con un solo movimiento, lo apartó de Ana y se colocó entre ella y los hombres. «Déjala», dijo con voz profunda, contenida, pero tan poderosa que el aire pareció detenerse.
Don Hilario lo miró con desprecio. ¿Tú? ¿Un animal salvaje vas a decirme qué hacer? Ella no te pertenece. Nadie se interpone en mi camino, rugió el hacendado sacando el arma. Pero Kuta ya había dado un paso adelante. El golpe fue seco, certero. En segundos, don Hilario cayó al suelo. Los demás hombres desenfundaron sus pistolas, pero no dispararon. Había algo en los ojos del apache que los paralizaba. Una mezcla de fuego y paz, de rabia y misericordia. «Váyanse», dijo él. «Si tocan a mi familia, no quedará piedra sobre piedra». Los hombres se miraron entre sí, dudando. Don Hilario, herido en el orgullo más que en el cuerpo, escupió sangre y rabia. «Esto no termina aquí». Kouta lo miró fijamente. «No, no termina. Pero esta vez, el miedo cambiará de dueño». Cuando los caballos se alejaron, el silencio regresó. Ana seguía en el suelo, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Kuta se arrodilló frente a ella y con una ternura que desarmaba su ferocidad, le limpió la mejilla con la mano. «¿Estás herida?» «No, pero temí perderlo todo otra vez. Mientras respire, no lo permitiré», respondió él. Ana lo miró, y en ese instante comprendió algo. Aquel hombre no era solo su protector, era su destino. No el que el mundo le había impuesto, sino el que la vida le estaba ofreciendo como redención. Él no la había salvado por compasión, sino porque la reconocía, porque veía en ella la misma fuerza que lo había mantenido vivo. Esa noche, el fuego ardió más alto que nunca. Las niñas dormían abrazadas, sin saber que la sombra del peligro había pasado tan cerca. Ana y Kouta permanecieron en silencio largo rato. Finalmente, ella habló. «Hoy, cuando lo enfrentaste, pensé que morirías por mí». Él negó suavemente. «No morí. Solo recordé que algo en esta tierra aún vale la pena vivir». «¿Qué cosa?», preguntó ella, casi sin voz. Kuta la miró. «Tú». El silencio que siguió fue sagrado. Ana bajó la cabeza, intentando ocultar las lágrimas. Pero Kuta la tomó de la barbilla y le levantó el rostro. «No llores, Ana. El fuego puede quemar o puede proteger. Depende de quién lo sostenga». Ella lo entendió. En ese momento, comprendió que su vida no estaba marcada por la pérdida, sino por la segunda oportunidad que el destino, disfrazado de hombre apache, le había traído. Y así, mientras el cielo nocturno se llenaba de estrellas, Ana Beltrán se permitió algo que había olvidado cómo hacer: sonreír, porque por primera vez desde la muerte de su esposo se sentía a salvo, y más aún, se sentía amada. El día siguiente amaneció con un silencio distinto. No era el silencio pesado del miedo ni el que sigue a la violencia, sino uno suave, limpio, como si la tierra entera respirara aliviada. Ana despertó temprano antes que las niñas y salió al exterior. La bruma cubría las colinas y el aire olía a madera húmeda y esperanza. Por primera vez en muchos años, no sintió miedo de abrir los ojos. El peligro había pasado, pero algo dentro de ella seguía temblando, no de temor, sino de algo más profundo, algo que se parecía demasiado al amor. Durante todo el día, Ana trabajó sin descanso. Preparó comida, lavó ropa, reparó el borde del horno. Quería ocupar sus manos para no escuchar los pensamientos que le gritaban en el pecho. Pero cada vez que levantaba la vista, lo veía. Kuta, en la distancia, revisando las cercas, hablando con los hombres de la tribu, jugando con las niñas. Su figura imponía fuerza, pero su rostro, cuando miraba a las pequeñas, se suavizaba con una ternura que la desarmaba. ¿Cómo un hombre tan endurecido por la guerra podía tener esa forma de mirar? Esa noche, cuando el sol se ocultó, Ana sintió que no podía seguir callando lo que le nacía dentro. El cielo estaba cubierto de estrellas cuando decidió ir al río, el mismo río donde había sido encontrada casi sin vida. Caminó en silencio, con el corazón latiendo fuerte, y al llegar vio a Kuta sentado junto al agua, afilando su cuchillo con calma. La luna se reflejaba en la corriente, y el sonido del agua parecía acompañar su respiración. Ana se detuvo, sin saber si hablar o regresar.
Pero Kuta levantó la mirada antes de que ella pudiera decidir. «Sabía que vendrías», dijo, con esa voz que sonaba más a certeza que a sorpresa. Ana se sentó a su lado, sin decir palabra. Por un momento, ninguno habló. El río hacía todo el trabajo que las palabras no podían, hasta que ella, en un susurro, rompió el silencio. «No te di las gracias por lo de ayer». Kuta la miró, sin apartar los ojos de los suyos. «No se agradece lo que se hace por amor», respondió. Ana se estremeció. «¿Amor?», repitió con un hilo de voz como si la palabra le doliera y al mismo tiempo la encendiera. «Sí», dijo él sin dudar. «Amor. No el que pide ni el que promete, el que cuida». Ana bajó la mirada. «Yo creí que el amor moría con mi esposo. Creí que solo se ama una vez». Kuta se quedó en silencio largo rato, observando cómo la corriente llevaba pequeñas hojas hacia el horizonte. «A veces», dijo al fin, «el amor se esconde detrás del dolor. Cuando pierdes, cuando sangras, cuando crees que ya no hay nada más. Y entonces, cuando el corazón se rinde, la vida te lo devuelve de otra forma». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Tú también lo perdiste?». Kuta respiró hondo. El brillo de la luna dibujó su perfil con una dignidad casi sagrada. «Ella murió hace años», dijo con voz baja. «No por enfermedad ni por guerra. Murió porque el odio de los hombres blancos alcanzó nuestras tiendas. Quemaron nuestras casas, dispararon sin mirar». Ana lo miraba con el alma en vilo. «Yo estaba lejos, cazando. Cuando regresé ya no quedaba nada, solo cenizas, y las dos niñas escondidas bajo un manto de piel». Se detuvo. La voz se le quebró. «A veces las abrazo y creo sentir su olor en ellas, pero luego recuerdo que no puedo protegerlas de todo, ni del pasado ni de mí». Ana sintió las lágrimas subirle a los ojos. «Kuta», murmuró, sin saber qué decir. Él alzó la vista hacia ella. «Por eso, cuando te encontré en el desierto, pensé que los dioses me estaban jugando una broma. Una mujer blanca, medio muerta, en mis tierras, pero luego te vi respirar y supe que no era una burla, era una prueba». «¿Una prueba?». «Sí, de si podía volver a creer en algo bueno». El silencio los envolvió de nuevo. El río seguía fluyendo, inmutable. Ana, conmovida, alargó la mano y la puso sobre la de él. Fue la primera vez que lo tocó sin miedo. Kuta no la apartó. Su piel era cálida, fuerte, viva. Ella habló apenas en un susurro. «Yo no sé si merezco estar aquí, pero si este lugar me da una razón para seguir viviendo, no pienso huir otra vez». Entonces él tomó su mano y la llevó al corazón. «No hables de merecer. El desierto no pregunta quién lo merece, solo ofrece lo que tiene». Ana sintió que algo se encendía dentro de ella, una chispa antigua, un deseo que no era solo físico, sino espiritual, una necesidad de sentirse vista, entendida, abrazada más allá del cuerpo. Kuta la miró, y por primera vez su rostro se suavizó por completo. No era el guerrero temido, era un hombre con el alma desnuda. «Si alguna vez te falta fuerza», dijo él, apoyando la frente contra la suya, «ven aquí, al río, porque aquí comenzó tu vida otra vez, y aquí te juro que nada ni nadie volverá a arrebatarte la paz». Ana cerró los ojos, sintió su respiración, su calor, el pulso de su corazón latiendo junto al suyo. No hubo beso, no hacía falta. El amor ya estaba ahí, suspendido en el aire, latiendo entre el rumor del agua y el silencio de la noche. Cuando se separaron, Ana levantó la mirada hacia el cielo. «Entonces haré mi juramento también», dijo con voz firme, serena, llena de certeza. «Prometo cuidar de tus hijas como si fueran mías, y cuidar de ti, incluso cuando no lo pidas». Kuta la miró, con una mezcla de respeto y ternura que lo hacía parecer más humano que nunca. «Tu palabra vale más que cualquier rito», dijo él. «Desde hoy, el río será testigo de los dos». El viento sopló y las ramas se movieron como si la tierra entera aprobara aquel pacto silencioso. El agua seguía su curso, reflejando dos figuras que ya no eran ajenas, sino parte de un mismo destino.
Esa noche, cuando Ana regresó al hogar, las niñas dormían abrazadas una a la otra. Ella las besó en la frente, las cubrió con la manta y miró hacia la puerta. Kouta estaba allí, en la penumbra, observándolas. Sus miradas se cruzaron y no hizo falta decir nada. Ambos sabían que algo había cambiado para siempre, porque en medio de un mundo que solo les había dado pérdidas, el destino, por fin, les había regalado algo que ningún hombre podía arrebatarles: una razón para quedarse. El sol amaneció con un resplandor distinto aquel día, como si el cielo mismo supiera que algo sagrado iba a suceder. El aire estaba lleno de cantos de aves, y el río, testigo del juramento de la noche anterior, murmuraba con un sonido más dulce, más vivo. Ana despertó antes que todos. Se sentó frente a la puerta de su choza y contempló el horizonte. El cielo se teñía de oro, y los primeros rayos del sol acariciaban la tierra con una ternura antigua. Por primera vez en su vida, no sentía que el día comenzaba para sobrevivir, sino para celebrar. Kouta apareció poco después, con la serenidad de quien ha encontrado su propósito. Traía en las manos un trozo de tela tejida con hilos de colores, rojo, blanco y ocre. «Es para ti», dijo, extendiéndola con respeto. La usaba mi madre en los rituales de unión. Ana la tomó, y al tocarla, sintió que el tiempo se detenía. Era como si el espíritu de todas las mujeres que habían amado y resistido antes que ella estuviera presente en aquella tela. Las niñas corrieron hacia ellos, riendo, con flores silvestres entre los dedos. «Papá dice que hoy habrá una fiesta», anunció Itzel, saltando de emoción. «¿Y por qué, mamá?», preguntó Marai con los ojos brillantes. Ana las miró, sin saber cómo explicarles que aquel día no era solo una fiesta. Era el comienzo de algo que ni la muerte podría borrar. Kouta se arrodilló junto a las pequeñas. «Hoy el cielo verá cómo dos caminos se unen», dijo. «Hoy su madre y yo seremos uno solo». Ana sintió un temblor recorrerle el cuerpo. No era miedo. Era la emoción de quien ha esperado toda una vida para ser elegida no por conveniencia ni por obligación, sino por amor. Había sido esposa antes, sí, pero nunca compañera de alma, nunca mirada como ahora la miraba Kouta, con respeto, con ternura, con un amor tan silencioso que parecía rezar. Aquel día el pueblo se reunió. Los ancianos prepararon el fuego. Las mujeres adornaron el claro con ramas frescas y flores del desierto. Algunos aún la miraban con recelo, pero incluso en sus ojos había una chispa de curiosidad, una sospecha de que aquella unión traería bendición. Cuando Ana apareció vestida con la tela que Kouta le había dado, el murmullo se apagó. La tela caía suavemente sobre sus hombros y el viento jugaba con su cabello. No llevaba joyas, ni oro, ni perfume, solo su dignidad, su mirada limpia, su historia entera escrita en la piel. Kouta la esperaba junto al fuego. Sus hijas estaban a su lado, con coronas de flores en el cabello. El anciano del clan levantó las manos y dijo en su lengua ancestral unas palabras que Ana no entendió, pero sintió en el corazón. Luego tomó un puñado de tierra, la colocó sobre las manos de ambos y murmuró: «Dos almas, dos caminos, una sola raíz. Que la tierra los reconozca como suyos». Kouta la miró. No hubo discursos ni promesas largas, solo un silencio profundo, de esos que dicen más que cualquier palabra. Luego, con voz baja, dijo: «Cuando te encontré, creí que la vida me devolvía lo que había perdido, pero ahora sé que me dio algo nuevo. No eres mi pasado, Ana Beltrán, eres mi destino». Ana sintió que el alma se le quebraba en un llanto dulce. Tomó su mano y respondió: «Yo también creí que estaba muerta, pero tú me devolviste la fe. No en los hombres, sino en la vida». Las niñas se abrazaron a ellos y las risas comenzaron a llenar el aire. Los tambores sonaron. La tribu bailó alrededor del fuego, mientras el cielo, rojo y dorado, parecía bendecir aquella unión. Ana, en medio de la danza, sintió que por fin pertenecía. Ya no era la viuda pobre ni la forastera, era la esposa de un guerrero, la madre de dos niñas y la dueña de un amor que no necesitaba promesas para ser eterno. Cuando la noche cayó, la luna iluminó el río donde habían jurado su destino.
Ana y Kouta se acercaron en silencio. El reflejo del agua mostraba sus rostros juntos, y él le tomó la mano con cuidado, como si aún temiera romper algo sagrado. «¿Crees que los dioses aprueban lo nuestro?», preguntó ella con una sonrisa tímida. «Si no lo hicieran», respondió él, «no habrían puesto tus pasos en mi tierra». Ana apoyó su cabeza en su pecho, escuchando el latido firme que marcaba su vida nueva. No había lujos, ni vestidos de seda, ni bendiciones de sacerdotes, pero había algo que el mundo de los poderosos jamás podría comprender: un amor nacido sin posesión, construido con paciencia, alimentado por la ternura y sostenido por la fe. Las niñas se acercaron riendo, y Kouta las levantó en brazos una a cada lado. «Somos una familia», dijo Ana, mirándolos con lágrimas que brillaban bajo la luna. «Sí», respondió él, «una familia hecha de barro y cielo», y allí, bajo la misma luna que había visto nacer el dolor de ambos, comenzó una nueva historia, la de una mujer que había perdido todo y que, contra el juicio del mundo, volvió a creer. La de un hombre que conocía la guerra y encontró la paz en un abrazo. La de dos almas que se encontraron en medio del desierto y decidieron no soltarse nunca más. Esa noche, el fuego ardió hasta tarde, y aunque el viento soplaba fuerte, no pudo apagar la llama que se había encendido entre ellos. Porque el amor verdadero, el que nace de la renuncia y la esperanza, no necesita testigos, solo dos corazones dispuestos a reconocerlo. Pasaron los meses, y la tierra volvió a florecer. El viento del norte se volvió cálido, las lluvias regresaron, y con ellas, la vida en el valle. La casa de barro, esa que Ana y Kouta habían levantado con sus propias manos, comenzó a llenarse de nuevos sonidos: el murmullo del río, las risas de las niñas, y una melodía suave, apenas perceptible, que solo el corazón de una mujer puede reconocer, el sonido del nuevo amor creciendo dentro de ella. Ana lo supo una mañana. El sol apenas despuntaba cuando, al lavarse el rostro en el río, sintió un mareo leve y una oleada de calor que la dejó sin aliento. No era enfermedad, era vida. Apoyó las manos sobre el vientre y cerró los ojos. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, no de miedo, sino de gratitud. Después de tantos años de vacío, de pérdida, de creer que el cuerpo había dejado de ser un jardín, ahora sentía brotar dentro de sí la semilla de un nuevo comienzo. No dijo nada al principio, guardó el secreto como quien resguarda un tesoro, pero Kouta, que la observaba con el alma atenta, lo notó sin palabras. Una noche, mientras las niñas dormían, se acercó a ella junto al fuego. «Tu mirada cambió», dijo con voz baja. «Hay una luz distinta en ti». Ana lo miró sorprendida, y por un momento quiso negar, pero el amor no conoce máscaras. Tomó su mano y la guió hasta su vientre. «No estoy sola», susurró. Kouta permaneció inmóvil unos segundos, luego apoyó su frente en la de ella y cerró los ojos. El silencio se volvió sagrado. «Los dioses bendicen a quien ha sufrido», dijo al fin. «Y tú, Ana, has sufrido más que muchas. Este hijo será la señal de que el dolor no fue en vano». Desde ese día, la vida cambió de ritmo. Las niñas cuidaban de Ana con devoción. Itzel recolectaba flores para adornar su cama, y Marai le llevaba agua fresca del río. Kouta no se separaba de ella. Construyó una nueva choza junto al arroyo, más amplia, con paredes más firmes, para protegerla del viento. Y cada noche, antes de dormir, colocaba su mano sobre su vientre y murmuraba en su lengua ancestral una oración para el alma que venía en camino. El embarazo fue un tiempo de ternura y transformación. Ana caminaba despacio por los senderos, acariciando las hojas de los cactus, agradeciendo en silencio a la vida. A veces pensaba en Julián, su difunto esposo, y comprendía que el amor no traiciona cuando se renueva, simplemente se transforma, se expande, como el río que sigue su curso, pero cambia de cauce. Y en ese entendimiento, su alma encontró paz.
Pero mientras la familia vivía su milagro, el mundo exterior no dormía. Las noticias del matrimonio entre una mujer blanca y un apache se esparcieron por los pueblos cercanos como una chispa en la pólvora. Los hacendados murmuraban, los sacerdotes la llamaban pecadora, y don Hilario Montalvo, en su hacienda de piedra y sombras, escuchó los rumores con furia. «Un hijo», dijo golpeando la mesa, «va a tener un hijo de ese salvaje». Sus hombres bajaron la mirada, temerosos. «Eso no lo permitiré», gruñó. «Si no fue mía, no será de nadie». Y así, mientras Ana soñaba con la vida que crecía en su vientre, la amenaza del odio volvía a gestarse lejos, en la oscuridad. Pero el amor, cuando es verdadero, tiene una fuerza que los enemigos no comprenden. Porque mientras los hombres planeaban venganza, Ana tejía esperanza. Cada día cosía pequeñas mantas, bordadas con hilos de colores, y les contaba historias al hijo que aún no había nacido. «Vas a llegar a un mundo difícil», le decía, «pero tendrás un padre fuerte y justo, y hermanas que te amarán con toda su alma. Y yo te prometo que jamás te dejaré sola». Kotaj, al escucharla, sentía una emoción que no sabía nombrar. Había conocido la guerra, la pérdida y la rabia, pero nunca la calma que da ver a una mujer tejiendo el futuro con las manos y la fe. Cada noche, al mirarla dormir, comprendía que el amor no lo había vuelto débil, lo había hecho más humano. El parto llegó con la luna llena, el aire olía a tierra mojada y el río, una vez más, fue testigo. Ana se aferró a las manos de Kuta mientras las mujeres de la tribu la asistían. Fue una noche larga de sudor, lágrimas y oraciones, pero cuando el primer llanto del bebé rompió el silencio, el mundo entero pareció detenerse. Una niña de piel clara y ojos oscuros, como el cielo cuando está a punto de llover. Ana la tomó entre sus brazos y sintió que el alma le regresaba al cuerpo. «Luna», dijo sonriendo entre lágrimas, «se llamará Luna, porque nació cuando el cielo más brillaba». Koota la miró con el corazón en la garganta. Se arrodilló a su lado y besó la frente de ambas. «Ella unirá nuestros mundos», dijo. «Su sangre llevará el amor que venció al odio». Las niñas corrieron a abrazarlas, riendo, maravilladas ante su nueva hermana. Itzel tomó una ramita del suelo y dijo con inocencia, «Ahora ya somos 4 flores en el mismo jardín». Esa noche el fuego ardió con fuerza y la tribu entera celebró el nacimiento. Algunos hombres aún murmuraban, pero la mayoría se inclinó ante la evidencia de que algo sagrado había ocurrido. Porque no todos los días el desierto era testigo de un milagro tan puro. Una mujer blanca que había perdido todo, un guerrero apache marcado por la muerte. Y entre ambos, una nueva vida, prueba de que el amor puede florecer incluso sobre las cenizas. Ana, acunando a su hija, miró a Koota y susurró, «Prometimos ante el río cuidarnos, y ahora el río nos ha bendecido». Él le acarició el rostro y sus ojos brillaron con emoción. «El agua trajo vida, el fuego la protegerá. Y tú, Ana, eres ambos». El viento sopló suave, meciendo las hojas de los árboles, como si la naturaleza entera quisiera arrullar a la recién nacida. Esa noche, Ana Beltrán entendió que su vida ya no era un camino de dolor, sino de propósito. Y mientras el sueño la vencía, abrazando a su hija, pensó en algo que jamás olvidaría. A veces el mayor milagro no es que la vida regrese, sino que el corazón vuelva a creer que todavía puede amar. El viento cambió. Durante semanas, la vida había sido un canto suave en el hogar de Ana y Kuta. El llanto tierno de la pequeña Luna, las risas de Itzel y Marai corriendo entre las flores, el murmullo constante del río que parecía protegerlos de todo mal. Pero el destino, tan caprichoso como la arena del desierto, siempre vuelve para poner a prueba incluso las almas más fuertes. El día comenzó con un silencio extraño. Los pájaros no cantaban, los perros no ladraban, y los hombres de la tribu regresaron de la casa con el ceño fruncido. Kuta los observó con atención. Había aprendido a leer en el aire lo que otros no veían. «¿Qué ocurre?», preguntó con voz baja. Uno de ellos lo miró,
serio, casi temeroso. Hombres armados, blancos, vienen desde el sur. Kuta sintió como un viejo fuego despertaba dentro de su pecho. No preguntó más. Sabía quién era el enemigo antes de escucharlo nombrar. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, una nube de polvo apareció en el horizonte. Ana estaba moliendo maíz con Luna dormida sobre su pecho cuando escuchó los cascos de los caballos. Su corazón se aceleró. Aquella sensación, ese frío en la sangre, ya lo había vivido antes. Salió a la puerta y lo vio. Un grupo de hombres a caballo con sombreros negros y rifles en la mano. Al frente, con el rostro endurecido por el rencor, venía don Hilario Montalvo. «¡Ana Beltrán!», gritó desde lejos. «No pensé que cayeras tan bajo». Ella lo enfrentó con la mirada serena de quien ya no teme perder nada. «No tienes derecho a estar aquí. Esa tierra nunca fue tuya», replicó él, «y mucho menos de ese salvaje con el que te acuestas». Ana apretó el rosario que llevaba al cuello. «No profanes el nombre del amor, Hilario. No sabrías reconocerlo aunque lo tuvieras frente a ti». El hacendado sonrió con amargura. «¿Amor? No, esto es una vergüenza. Y voy a limpiar mi nombre con sangre». Antes de que Ana pudiera responder, un rugido resonó detrás de ella. Era Koota, avanzando con paso firme, la mirada ardiendo, los puños tensos. «Te advertí», dijo, con voz que parecía salir de la tierra misma. «Te di la oportunidad de alejarte». Hilario levantó el arma. «Y yo te dije que esto no había terminado». «Entonces termina hoy», respondió Kuta. Todo ocurrió en segundos. Los hombres de Montalvo dispararon hacia la aldea y el caos se desató. Las mujeres corrieron con los niños hacia el río. Los guerreros apaches salieron de las chozas. El fuego y el polvo cubrieron el cielo. Ana, con Luna en brazos, buscó refugio entre las rocas. Las niñas lloraban, aferradas a su falda. «No tengan miedo», susurraba. «Su padre está aquí, él nunca deja de volver». Y era cierto. Kuta, con la furia del que protege lo sagrado, enfrentó a los invasores sin titubear. Sus movimientos eran como relámpagos, su fuerza, la de un hombre que pelea no por orgullo, sino por amor. Uno a uno, los hombres de Hilario fueron cayendo, hasta que solo quedaron ellos dos frente a frente, respirando odio y destino. El hacendado levantó la pistola. «Ella me pertenecía», gritó. «Nadie pertenece a nadie», respondió Koota, «y eso es lo que jamás entenderás». Hilario disparó. El sonido fue seco, terrible, pero la bala no dio en el blanco. Kuta se abalanzó sobre él, lo desarmó y lo arrojó al suelo. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. Kuta tenía la oportunidad de matarlo, todo su cuerpo se lo pedía, pero algo más fuerte lo detuvo. El recuerdo de Ana, su voz, sus palabras junto al río. Respiró hondo y dijo con calma: «No voy a manchar mis manos con tu sangre. Ya has perdido más de lo que jamás podrás recuperar». Hilario lo miró, temblando de rabia y humillación. «Algún día te arrepentirás, Apache». «No», dijo Kuta, dándole la espalda. «Quien vive de odio ya está muerto». Cuando volvió a la aldea, la vio ardiendo en pequeños puntos, pero las mujeres y los niños estaban a salvo. Ana lo esperaba junto al río, con las niñas abrazadas a su falda y Luna dormida entre sus brazos. Al verlo, corrió hacia él. Kuta la tomó entre sus brazos sin decir palabra. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de alivio. «Pensé que no volverías», susurró ella. «Siempre vuelvo», respondió él. «Mientras ustedes me esperen, siempre volveré». El fuego del atardecer se reflejaba en el agua, y el humo se elevaba como un incienso triste hacia el cielo. Ana acarició el rostro de Kuta, cubierto de polvo y heridas. «¿Por qué no lo mataste?», preguntó. Él la miró con ternura. «Porque tú me enseñaste que el amor no se defiende con sangre, sino con paz». Ana apoyó su frente en la de él. «Esa paz la construimos juntos». «Entonces que así sea», susurró Kuta. «Que nunca más el odio tenga cabida donde tú respiras». Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas,
Los sobrevivientes se reunieron alrededor del fuego. Nadie habló. Solo miraban cómo las chispas subían al cielo como oraciones mudas. Ana tenía a Luna en brazos, e Itzel y Marai dormían apoyadas en sus piernas. Kuta las rodeó con los brazos, como quien protege no solo una familia, sino un milagro. El viento soplaba suave, trayendo consigo el eco de lo que había pasado. El desierto parecía inclinarse ante ellos. Y Ana comprendió que la guerra, aunque cruel, había sellado algo más fuerte que la sangre. Había unido sus destinos para siempre. Kuota la miró y dijo, casi en un susurro, «El fuego ya no destruye, Ana, ahora ilumina». Ella cerró los ojos, dejando que una lágrima cayera sobre la frente de su hija. El odio se había ido, y en su lugar quedaba lo único que el tiempo no podía arrancarles, la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no necesita vencer, solo resistir. Y así, bajo ese cielo que alguna vez los vio sufrir, Ana Beltrán y Kuta abrazaron la paz que tanto les costó construir, sin saber que el amanecer siguiente sería el primero de una nueva vida, una donde el amor no tendría que esconderse del mundo. El amanecer llegó despacio, como si el tiempo se negara a interrumpir la paz recién conquistada. El humo de la batalla ya se había disuelto entre las montañas y el aire olía a tierra húmeda y leña encendida. Ana salió de la choza con Luna en brazos y vio a Kuta sentado junto al río en silencio, mirando el agua como quien agradece sin palabras. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, y su luz dorada tocaba el rostro de aquel hombre que había pasado de ser una leyenda temida a ser el corazón de su vida. Ana caminó hacia él, descalza, con la niña dormida contra su pecho. Kuta la miró y sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no tenían fuego ni sombra, solo paz. Ella se sentó a su lado, sin hablar. Durante un largo momento, no hicieron nada más que contemplar el río que había sido testigo de todo, de su encuentro, de su juramento, de su renacimiento. «El agua nunca deja de correr», dijo Ana con una voz suave, como si hablara consigo misma. «Pasa por las heridas, por las pérdidas y sigue adelante». Kuta asintió. «Así somos nosotros. El dolor quiso detenernos, pero seguimos fluyendo». Ella sonrió, acariciando la frente de la pequeña Luna. «Cuando te conocí, Kuta, no creí que mi alma pudiera volver a florecer, pero tú me enseñaste que el amor no siempre llega envuelto en ternura. A veces llega con el rostro del fuego, con cicatrices, con pasado». Él le tomó la mano. «Y tú me enseñaste que hasta el fuego puede aprender a no quemar cuando encuentra a quien lo sepa abrazar». El viento sopló, meciendo el cabello de ambos, y el cielo se volvió más claro. Las niñas salieron corriendo de la choza, riendo, con los pies descalzos y el rostro iluminado. Itzel traía una corona de flores que había hecho con Marai y corrieron a ponérsela a su madre. «Eres una reina, mamá», dijo Marai, riendo. «No», respondió Ana sonriendo. «Solo soy una mujer que tuvo suerte de encontrar un hogar». Kuta se levantó, alzando en brazos a las tres niñas. Las risas llenaron el aire, rebotando en las piedras y los árboles como una canción nueva nacida del desierto. Ana los miraba con el alma llena. Aquello era todo lo que alguna vez había deseado sin saberlo. Un hogar no de paredes, sino de brazos. Un amor no de palabras, sino de actos. A lo lejos, la tribu observaba en silencio. Muchos que antes la habían juzgado, ahora inclinaban la cabeza con respeto. Porque el amor de Ana había vencido lo que ningún arma pudo, el odio que separaba a los mundos. Ella no los había conquistado con fuerza, sino con ternura. Y esa ternura se había vuelto su legado. Pasaron los años. El valle floreció como nunca antes, y las historias de aquella mujer blanca y el guerrero apache se contaban junto al fuego, como una leyenda de amor imposible que se volvió verdad. Luna creció entre dos lenguas, dos culturas y una sola enseñanza: que el amor no conoce fronteras cuando nace del alma. Itzel se volvió fuerte y valiente como su padre, Marai dulce y compasiva como su madre.
En las noches, Ana y Kota salían al claro, tomados de la mano, a mirar las estrellas. Ella apoyaba la cabeza en su hombro y decía, «¿Sabes? A veces me cuesta creer que todo esto sea real». Y él respondía, «Lo es, Ana, porque todo lo que sobrevive al dolor se vuelve eterno». Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Ana salió sola al río. El agua corría mansa, y su reflejo mostraba un rostro distinto al que llegó aquel día, perdida, despojada y rota. Ahora sus ojos tenían la luz de quien vivió para amar y fue amada hasta el final. Se arrodilló, tocó el agua y murmuró una oración. «Gracias por devolverme a mí misma». Kota apareció detrás de ella y, sin decir nada, la rodeó con sus brazos. Ambos miraron el horizonte, donde el sol se hundía despacio entre los cerros. Las risas de sus hijas se escuchaban a lo lejos, corriendo entre las flores, y entonces él habló, con la voz llena de esa calma que solo tienen los hombres que han encontrado su lugar en el mundo. El fuego no destruye, cuando encuentra a quien lo sepa abrazar. Ana sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y apoyó su cabeza en su pecho. «Y el amor», dijo ella, «no muere cuando es verdadero». El cielo se tiñó de oro, el río siguió su curso, y bajo aquel cielo que todo lo había visto, la pérdida, el miedo, la guerra y la redención, dos almas que alguna vez caminaron solas aprendieron que el amor más grande no es el que se busca, es el que llega cuando ya no se esperaba. Esa fue la historia de Ana Beltrán y Kota, la viuda y el guerrero, el fuego y el río, el amor que unió dos mundos para siempre. Y aunque el tiempo se lleve sus nombres, el eco de su amor seguirá vivo en el desierto, en el viento, en cada amanecer. Porque hay amores que no mueren jamás, solo se transforman en leyenda. Antes de despedirnos, quiero hablarte a ti, que has llegado hasta el final de esta historia. Si sentiste que el amor de Ana, esa fuerza que sana, protege y enseña, tocó algo dentro de ti, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete y deja tu me gusta, porque cada gesto tuyo ayuda a que esta comunidad que ama los romances de época siga viva y creciendo, para que podamos seguir compartiendo historias que nos recuerdan que la ternura también puede ser poderosa. Y si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios la palabra madre. Así sabremos que formas parte de esta familia que cree en el amor que cuida, en el amor que transforma y en las mujeres que, como Ana, hacen del corazón su mayor fortaleza.